Saludo ya a las personas que me acompañan en esta jornada en la mesa. Empiezo por aquel lado. Alejandro Carballo, una semana más desde el Grupo de Ciudadanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Elvira Maeso, miembro del equipo de gobierno del Partido Popular. Gracias. Gracias, buenas noches. Rosa del Mar Rodríguez, del Partido Socialista. Muchas gracias. Isabel Torralbo, buenas noches, desde Málaga ahora. Muy buenas noches, gracias. Bueno, vamos a empezar, si os parece, si les parece, a comentar esos asuntos, empezando por un tema del que venimos hablando bastantes meses, que, por cierto, trasciende algo más de la ciudad de Málaga, porque es un fenómeno que se ha ido extendiendo, y ahora quiero preguntarle si en positivo o no, a lo largo de los últimos tiempos, por las grandes ciudades de España y prácticamente del mundo. Ese fenómeno que son los patinetes y los vehículos eléctricos que permiten o que tienen una posibilidad de dotar al ciudadano de nuevas fórmulas, precisamente del ámbito de la movilidad sostenible, por otra parte, porque suelen ser vehículos además eléctricos, no contaminantes. Parece que la parte positiva del invento la conocemos. Lo cierto es que está suscitando un debate continuo, no solo en la ciudad de Málaga, sino en otros puntos, y además lamentándose ya, a partir de un cierto limbo jurídico por el que les quiero preguntar, algún tipo de complicación en algunos lugares de nuestra geografía, de hecho muy cercanos. Concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ¿cómo se puede regular este fenómeno? ¿Qué les parece todo esto que ha surgido, además con la implantación de hasta 4 empresas que en la actualidad ya prestan servicio en Málaga en torno a este elemento, que puede ser positivo, pero que tiene su otra cara? Sí, bueno, se trata de estamos viviendo una revolución de todo el tema de la movilidad y este pues viene a ser un nuevo elemento. Anteriormente vinieron también las bicicletas sin anclaje, que también eran en el mismo sentido, bicicletas que se podían coger en cualquier parte de la ciudad con el teléfono móvil, se desbloqueaban, se cogen y luego se volvían a dejar. Empresa a Málaga queriéndose poner, les comentábamos lo mismo, el espacio puede ser acaparado por las empresas privadas para ser explotada de una manera económica, tiene una licitación, una concesión pública, y ese movimiento se paró debido también a las malas experiencias en otras ciudades, fotografías que habremos visto de montañas de bicicletas que eran abandonadas porque le resultaba a la empresa pues más rentable abandonar las bicicletas que recuperarlas, arreglarlas y volverlas a colocar, porque toda la operación logística pues tiene un coste importante. Posteriormente estamos viendo ahora la revolución de los patinetes eléctricos. En el área de movilidad pues hemos atendido, no sé, 12 empresas en ese margen de implantarse en la ciudad de Málaga por el clima, por las condiciones, la ven apetecible para empezar a trabajar. Lo mismo, las ordenanzas en la actualidad pues son las que hay. Estamos trabajando con la DGT, con la Federación de Municipios, estamos yendo a grupos de trabajo porque es necesario avanzar en la legislación que garantice una seguridad vial suficiente y que nos permita pues modificar la ordenanza en el sentido en que se crea pues más conveniente, pero los competentes es la Dirección General de Tráfico, porque para ello hay una ley de ordenación de los transportes terrestres y una ley de seguridad vial. Entonces, y en cuanto al espacio, la ocupación del espacio público, pues se le indica lo mismo, que el espacio público no puede ser ocupado, no se puede dejar los patinetes en cualquier sitio, porque es un peligro para los viandantes, para las personas con movilidad reducida, con visibilidad reducida, y para las aceras son predominantemente y preferentemente para el peatón, y que en todo caso, pues si llegan a acuerdos con espacios privados, pues sí que pueden dejarlos allí, pero luego está el problema de que unos pocos patinetes pues pueden no alterar demasiado la movilidad de la ciudad, pero un gran número de patinetes interaccionando con los peatones, no hay carriles bici suficientes, no están preparadas las calles, no están preparadas. Pues sí que es un problema realmente importante. Entonces, son muchos los flecos que hay que ir afinando, depurando. La DGT tiene que regular. En el mismo grupo
pues se apuntaban, bueno, pero ¿a partir de qué edad se puede conducir un patinete? Se está diciendo que la DGT que tienen que ir por la carretera, pero ¿a partir de qué edad se les va a dejar? ¿14, 16? Pues tienen que ir con casco, no tienen que ir con casco, depende de qué edad tienen que ir con casco o no tienen que ir con casco. En los patinetes hay de muchos tipos, hay algunos que pueden ir a 20, a 30 kilómetros por hora. La masa de uno y otro varía muchísimo, por lo tanto, el golpe con un patinete mismo, en función de la masa, los ángulos, la velocidad, es muy variante. Entonces, todo eso requiere de un estudio, de unas directrices claras para todos los municipios y de que las ciudades trabajemos para conseguir que tengamos unos carriles multiuso para este tipo de nueva movilidad. Seguimos ahondando ahora en esta materia. Quiero escuchar al resto de grupos, desde Ciudadanos, cómo valoran todo lo que está suponiendo este fenómeno y, sobre todo, cómo se puede regular esto. Dicen desde el equipo de gobierno que eso trasciende del ámbito municipal y que se requiere de una regulación a nivel nacional. Sí, bueno, a ver, nosotros vemos la llegada del patinete pues con buenos ojos porque bueno, no deja de ser un medio alternativo de transporte, de movilidad en la ciudad y bueno, y siempre bienvenido sea. Ahora bien, sí que es cierto que han llegado sin que estemos preparados para su llegada, porque evidentemente los patinetes que hoy día vemos en las calles no son los patinetes normales que siempre han existido toda la vida, porque sí que alcanzan una velocidad ya considerable y evidentemente vayan por la acera como hasta a día de hoy como deben ir los patinetes, pues corren un peligro por los peatones importante. Entonces sí, evidentemente hay que regularlo. Yo sí que creo que se puede regular a dos niveles. Hay una regulación, como estábamos hablando, del tema de ocupación de vía pública y tal, que eso sí que tiene que ser el ayuntamiento el que vele por regular eso. Y luego, pues también, evidentemente, hace falta una regulación por parte estatal o de la DGT o del organismo competente, porque sí que es cierto que es necesario, porque no es algo que afecte solamente a Málaga, sino que afecta a muchos municipios de toda España, y entonces evidentemente ese tipo de normativa debe ser bajo el mismo paraguas, todos los ayuntamientos. Y en ese sentido sí que creemos que se debe trabajar, pero que se debe trabajar ya. O sea, que es que ya vamos tarde, porque es una realidad y el patinete ha llegado a nuestra vida para quedarse y tenemos esa necesidad de salir. Y bueno, el día que aquello se regule y que, como también decía Elvira, tengamos una red de carriles bici, ¿no?, que se supone que es donde teóricamente deberían de ir si se regulan como parece que el sentido común dice que debe hacerse, pues cuando tengamos esa red de carriles bici en la ciudad, pues entonces sería mucho mejor y sí que sería una realidad bastante asumible en la movilidad de la ciudad. A día de hoy, por desgracia, la bicicleta, que no se ha desarrollado prácticamente por parte de la Junta de Andalucía, del anterior equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, y bueno, y que el ayuntamiento sí ha dado paso, pero que tampoco ha completado su competencia en ese plan de desarrollo de carriles bici en la ciudad. Están haciéndose en la actualidad algunos carriles bici, pero bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer y evidentemente el día que tengamos esa red bien vertebrada dentro de la ciudad, pues será un medio de transporte que puede ser muy beneficioso para muchos malagueños, para muchas personas que utilizan ese patinete ya a día de hoy de forma habitual, pero bueno, que se puede extender, pero evidentemente siempre bajo el paraguas de esa regulación, que en la medida de lo posible debe ser estatal, pero también yo creo que se pueden empezar a tomar medidas desde el ayuntamiento en tanto en cuanto llegue esa regulación estatal, porque es verdad que ahora mismo sí que hay una cierta inseguridad por parte del peatón al pasar por la acera, porque entre que hay zonas donde no hay carril bici y las personas pues pasan por la acera con la bicicleta, los patinetes, ahí no sabe por dónde le vienen, ¿no? Entonces, por eso hace falta esa regulación de forma urgente. Incluso por muy optimistas que seamos, parece que esa red de carriles bici, por muy pronto que nos pusiéramos o que el ayuntamiento se pusiera en marcha con ello, va a tardar en llegar, por tanto va a seguir existiendo ese peligro. No sé cómo lo ven desde el resto de grupos del Partido Socialista, cómo se pueden articular medidas de manera más o menos urgente e inmediata, teniendo en cuenta que el problema está ahí. De hecho, hemos contado ya con los primeros accidentes de gravedad en torno a este fenómeno. Efectivamente, el tema de los patinetes eléctricos es todo un ejemplo de la velocidad a la que ocurre todo hoy en día en nuestra sociedad. Desde el Grupo Municipal Socialista, en el mes de abril de 2018, ya presentamos una moción
la Comisión de Movilidad, pues instando al Ayuntamiento de Málaga a realizar unas ordenanzas para regular el funcionamiento de los patinetes eléctricos en nuestra ciudad. Está claro que la ordenanza madre tendrá que venir de la Dirección General de Tráfico, pero mientras sí, mientras no, como decíamos, que el día a día avanza y que, bueno, el patinete estamos viendo como por día es un aluvión el que tenemos y que está creando ya muchos problemas, mientras la ordenanza que haga o la que prepare la DGT, la Dirección General de Tráfico, los ayuntamientos han de ir tomando iniciativas, como ya han hecho pues otras ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca, Granada, que ya están tomando medidas para que no campe por sus anchas esa especie de limbo legal que hace que, bueno, que venga una compañía, que los usuarios, unos usen casco, los otros no, la DGT no los considera como vehículos, por tanto no pueden ir por la carretera, pero tampoco como peatones, por tanto no debieran ir por las aceras. El problema añadido que nunca debemos olvidar, que son las personas con discapacidad, que están teniendo unos problemas tremendos cuando en mitad de la acera de manera atravesada pues se ha dejado un patinete y les ocasiona un trastorno enorme, ya sea por movilidad reducida, por discapacidad visual, en fin. Eso hay que regularlo. Es verdad que no podemos ser cortoplacistas en un tema como este y que tenemos que hacerlo en colaboración con la FEN, con la Federación Española de Municipios y Provincias, la DGT, pero mientras sí, mientras no, como ayuntamiento y tal y como ya debe ir implementando ordenanzas para ello. Desde Málaga ahora, ¿cómo se valora este fenómeno y sobre todo, qué hacemos? Obviamente positivamente, porque es un vehículo, como se ha dicho, menos contaminante y mejoraría la movilidad. Estos vehículos se engloban dentro de los vehículos de movilidad personal y realmente pues hay facetas, ¿no? El tema de la circulación, por dónde circulan, cómo circulan, en base a qué normativa. Sí que hay una instrucción de la DGT que sí que va dejando algunas cosas claras. Es verdad que no está todo completamente regulado, pero sí que permite y además, digamos, incita a que regulen, porque obviamente tampoco puedes regular para todos los lugares iguales. Cada ciudad tiene una infraestructura, tiene unas vías de comunicación, tiene principales, tienes unas aceras de unos anchos y no puede ser una normativa en cada ciudad, porque nos encontraríamos que sería una normativa que no encajaría en la configuración de cada ciudad. Entonces es claro que en muchos aspectos es el ayuntamiento el que tiene que tomar medidas y decidir, como dice la propia instrucción, qué vía expresamente autorizada local para ir por la calzada y cuáles aceras podrán ser las que se utilizan en circulación o zonas peatonales o parques o especiales como y limitaciones que considere necesarias. O sea, le está diciendo que en función de lo que tiene es como tiene que regular y por eso creemos que sí que es necesario. Aparte de la circulación está el estacionamiento, principalmente el estacionamiento de las empresas de alquiler, porque el que es propietario no suele dejar su patinete arrumbado por la calle, como se suele decir, sino estas empresas que permiten depositarlo en cualquier lugar y eso está causando un grave problema. Ya ha dicho a las personas con discapacidades, a personas con carros de niños chicos, pero a cualquiera también que anda un poco por la calle y de repente se puede tropezar con un patinete, porque es que están en los sitios más inverosímiles. En ese sentido, nosotros también estamos llevando una moción este mes, otra vez sobre el tema de la regulación. Creemos que ya hay ciudades que han dado ejemplo, como Madrid y Barcelona, y están con las dificultades y con las necesidades de mejorar en algunos aspectos. Y Sevilla ya ha empezado también la modificación de la ordenanza para llevar a cabo una regulación. El hecho de que estas empresas estén prestando ese servicio y dejando los patinetes en la vía pública, están infringiendo al hacer una ocupación de la vía pública no autorizada. Porque no es lo mismo que dejemos un ciudadano de Málaga que con un ánimo de lucro está haciendo esa ocupación. Con lo cual hay que actuar ahí de forma efectiva y clara. Por eso queremos que actúe y que de momento además se tenga en cuenta también la limitación de velocidad que sí que fija en 20 km/h máximo para los vehículos estos. Hombre, en la instrucción así lo hace, bueno, pero clasificándolo como esos vehículos dice que es máximo de 20 km/h. Creemos que además que, bueno, ya nos parece que 20 km/h, si te atropellan también podría tener alguna consecuencia, pero es que muchos de ellos van más rápido incluso. Entonces, en función del peso y de la velocidad, hay que establecer las categorías por donde pueden circular. Creo que hay que ponerse en una labor. Elvira, yo te lo dije, esto va a pasar y justo hablamos antes de que entrasen. Han entrado de golpe 4 empresas en Málaga y están las quejas de los vecinos y donde
que nos vamos a encontrar estar en el fondo de un río porque está seco, pero en el fondo del mar seguramente dentro de poco sacarán patinetes también. Estamos hablando de muchos valores que tienen que ver con este tipo de movilidad. Se ha hablado de la edad del conductor o del usuario de estos vehículos, de estos patinetes en este caso, que en otros casos además, y es otra de las modalidades, ni siquiera hablamos de patinetes, hablamos ya prácticamente de motocicletas. Son grandes vehículos, incluso de 3, 4 ruedas, que también utilizan esta fórmula y que alcanzan una velocidad muy alta. Estamos hablando del lugar por el que discurren, se ha hablado de la posibilidad de los carriles bici. En definitiva, de manera inmediata el ciudadano, sobre todo aquel que se ha cruzado ya con alguno de estos vehículos o ha tenido algún tipo de problema, lo que pide es una solución inmediata. ¿Se puede hacer algo de manera relativamente rápida, más allá de plantear esa regulación a nivel nacional, a nivel autonómico, de un ámbito mayor? Bueno, a ver, yo quiero puntualizar algunas cosas, porque se habla, es que en otras ciudades se han hecho cosas. Desconocéis lo que se están haciendo en otras ciudades. En otras ciudades, por ejemplo, en Barcelona lo que se está diciendo es que tienen que ir en grupo y que tendrán que ir siempre con un guía. Entonces, esto no es el sistema que se ha implantado. Entonces, están los turísticos. No, para los turísticos, claro, pero entonces tiene prohibido el resto de los patinetes. Si lo que queréis es prohibir los patinetes, eso sí se puede hacer. Ahora, ¿queremos en Málaga prohibir los patinetes? Yo creo que ese no es el camino. Desde luego, a mí nadie me ha avisado, esto lo llevamos nosotros previendo de mucho tiempo, lo que pasa que desde Málaga pues somos... vemos todos los puntos de vista desde una visión estratégica, todos los factores, y lo que no nos tiramos es en un camino sin tener en cuenta el resto de los factores que tenemos que tener en cuenta. Se dice, sí, no, que la DGT regule, pero vosotros mientras regular, perdone. Es que es la ley de seguridad vial, es la ley de ordenación de los transportes terrestres. No podemos ir en contra, eso lo tiene que firmar un técnico y es el responsable de la seguridad vial y de si hay un accidente o no hay un accidente. Se dice, es que en Madrid se ha hecho, perdona, en Madrid se dijo primero que se pusieran todas las que estuvieran, todas las empresas, y al poco tiempo tuvieron que echar para atrás y decir, no, porque como no estaban respetando, le dijeron, no, que se pongan en la acera, pero que se pongan quitadas del centro, que no molesten, como al final no estaban respetando las empresas, pues dieron una orden para que se quitaran todas. Estamos respetando, tenemos que quitarlas, ¿no? Madrid, se dice que Madrid se ha hecho, primero dijeron A y después dijeron B, porque están dando palos de ciego. Aquí no, pero estamos ciegos. Trabajando desde todos los puntos de vista, intentando avanzar para que la integración sea, pues se haga poco a poco, sin no como un elefante en una cacharrería, sino que podamos ir con toda la legislación, con toda la seguridad vial, de una manera que sea igual y sea equilibrada con el resto de modos de transporte de la ciudad. Se dice, no, que vaya, ha dicho, bueno, a ver cuando el ayuntamiento se pone la bici, a ver si el bici ha sido exclusivo de Málaga, ha hecho ya el 50% de lo que tenía que hacer y tiene hasta el año 2020 para terminar de hacer los que había firmado en el plan del acuerdo marco de la bicicleta. La Junta de Andalucía ha hecho 0 kilómetros. Por otra parte, no solamente son los carriles bici por donde parece que van a poder ir este tipo de vehículos de movilidad personal, que no dice la instrucción que tenga que ir a, sino que la instrucción lo que hace es una clasificación. La instrucción dice, no son peatones y tampoco son vehículos a motor. Entonces, bueno, lo que deja es un limbo legal y dice que el ayuntamiento haga, no, perdone, la Dirección General de Tráfico es la que tiene la competencia a nivel estatal para decir vehículo a motor, por qué vía pueden ir, peatones, por dónde tienen que ir los peatones, luego cada ciudad decimos, mira, esta anchura pues se corresponde de este tipo, luego la ciudad nos amoldamos a esa directriz general, pero necesitamos ese marco regulatorio general para nosotros luego especificar a nivel local cada una de nuestras vías. Por lo tanto, estamos trabajando desde todos los puntos de vista que se tiene que trabajar, desde el punto de vista, por ejemplo, de licencia, que es lo que se está viendo también en otras ciudades. Por ejemplo, el número de patinetes que sería asumible, que sería asumible con el resto de modo, en función, claro, de los kilómetros de vías por los que puedan esos patinetes. Si no van, ahora mismo no está regulado en ningún sitio que pueda ser por el carril, pero si pueden ser por carril bici, estupendo. Si pueden ser por carriles multiuso, que parece que también es otra de las tendencias de la DGT, a que las calles que sean de un solo carril, pues la a 30 kilómetros por hora, o las que tengan solamente un carril por sentido, pues la velocidad también sea limitada a 30 kilómetros por hora, y
puedan convivir este tipo de vehículos de movilidad personal con los vehículos, con los turismos, pues contaremos con más kilómetros y ahí también podrá aumentarse el número de patinetes. O sea, son muchos los temas que hay que estudiar, cómo se va a hacer la concesión a una sola empresa, a muchas empresas, cuánto número de patinetes. De momento tenemos 4, ¿no? Hay 4 empresas. Hemos pasado de 0 a 4 en muy poco tiempo. No sé si quieren aportar algo más al respecto desde el resto de grupos. Está claro que esto es un camino de largo recorrido, pero como decía al inicio, el ciudadano quiere una respuesta más o menos inminente a lo que ahora mismo se ha convertido en un problema. Estamos trabajando en los mismos, de forma paralela, desde todos los puntos de vista que hay que trabajar. Algunas ciudades están trabajando en algunos de los temas, nosotros estamos viendo, pues si están haciendo una licitación, pues estamos viendo a ver en qué se están basando, para ver si nos parece adecuado o no. En otros hemos visto cómo las ciudades han dado bandazos de un sitio a otro. Nosotros no somos partidarios de dar bandazos, sino de de dar pasos poco a poco, no, de dar pasos con seguridad jurídica y con seguridad para los ciudadanos. No queremos que haya un accidente, y entonces cuando haya un muerto, pues entonces decir, mira, es que lo tenemos que haber hecho de otra manera, no. O no hacer nada y cuando haya un muerto hacemos algo. No, porque ahora mismo está limitado a 10 kilómetros por hora, ¿eh? Hay un tema, y la prioridad es del peatón. Y es el estacionamiento. Ahí no tiene nada que ver con el tema de la movilidad. ¿Y el estacionamiento está limitado ahora mismo? No, que están estacionados constantemente al lado de la catedral, de un BIC, por ejemplo. Eso y ahora llega la policía local y dice, no puedo hacer nada. ¿Por qué no pueden eso retirarlos? Están modificando la ordenanza de vía pública para poderlo quitar. Lo están retirando cuando están impidiendo el paso de los peatones. Y cuando no están impidiéndolo, se está modificando la ordenanza de vía pública para poder retirarlo. Les hago una pregunta, desde el desconocimiento. Es que son desde muchos Señora Maeso, áreas. una pregunta. Ahora mismo el ciudadano que se vea afectado por ejemplo, por no poder pasar, porque vea que hay una acera que está bloqueada, una persona con cierta discapacidad, ¿puede reclamar que se retire ese...? Sí, en ocasiones hay personas que no tienen fuerza para moverlo. Estos vehículos, algunos pesan, pueden hacerlo. Sí, son las alarmas que tienen. Bueno, no, pero pueden llamar a la policía. La policía lo puede retirar si está entorpeciendo el paso. Hubo un problema precisamente con la carretería, donde está la muralla, que está con una valla y había un patinete dentro. Y bueno, al final sí es verdad que actuaron, pero la persona que denunció relató que cuando llamó... No estaba molestando a la persona a la movilidad, pero estaba afectando al BIC, claro. Pues, y lo mismo al lado de la catedral. Constantemente, todos los días que paso, todos los días hay una serie de patinetes aparcados, y como eso en otros edificios. Sí, pues eso es lo que decía yo antes, que eso independiente de que la DGT... Claro, eso no, pero hay que actuar ya. No, eso se está en vía de modificar la ordenanza de vía pública para Alejandro Carballo. Que hay cosas que evidentemente, o sea, la DGT debe de dar un marco en el que luego... En lo que es su competencia. Exactamente, un marco donde cada capital, cada ciudad, cada ayuntamiento se adapte a las especificidades de esa ciudad, pero dentro de ese marco que debe dar la DGT, al igual que hace con la bicicleta, o sea, te dice si tiene que llevar casco, o sea, eso es lo que falta y eso es lo que tiene que hacer la DGT, y eso sí que es cierto, pero bueno, luego hay otra serie de cosas que sí que se pueden hacer desde ya por parte del ayuntamiento. Y es lo que digo que bueno, que eso ya es lo que se está haciendo. Sí, bueno, pues se está haciendo, pues bueno. Sí, la otra gran me parece bien que se haga, pero que se tienen que hacer, porque en otras ciudades a lo mejor ya sí se ha hecho. Claro. Y estamos, parece, en este tema, en este asunto, es cierto que parece que vamos un poquito a remolque de lo que están haciendo en otras ciudades. No, porque muchas ciudades a veces dicen, no, ¿qué van a hacer? Habéis puesto el ejemplo de Sevilla. Sevilla previo ya. No, lo que está haciendo es una consulta primero, está está preguntándole a las personas. Pero igual que la ley en el Málaga contesta a vosotros, es que la ley obliga a que antes de iniciar la modificación de la ordenanza... Pero previo a estudiar, yo he estado en reuniones con... Sí, pero el proceso administrativo. Con Sevilla y con la DGT, o sea que... Vamos a cerrar este bloque, Rosa del Mar Rodríguez. Comentábamos que el tema de los patinetes venía con mucha rapidez, como decíamos que viene hoy en día todo, entonces como tardemos mucho en sacar unas ordenanzas, probablemente el tema del patinete nos arrolla. No, nos arrolla y ya probablemente a lo mejor no usemos el patinete y haya aparecido otro sistema alternativo. Al responsable de la DGT estuve en una reunión con ellos y le pregunté, por favor, nos urge prisa, no, es muy urgente, ¿para cuándo? Y dice, bueno, es que ahora viene, y dice, bueno, para verano. El representante de... Cuando venga el dron pilotable, pues entonces ya sí el patinete... Se nos van a juntar demasiado... Para eso queda mucho todavía. Se nos van a juntar demasiados vehículos. Bueno, pues... También,
Claro. Sí, lo que hemos dicho, hay un montón de vehículos y prácticamente hace, no sé, iba a decir un año, hace unos meses prácticamente los desconocíamos y ahora convivimos con ellos. En positivo los ciudadanos que lo utilizan, otros se han encontrado ya con algún que otro problema, por no hablar, hemos dicho, los que bloquean determinados accesos, personas con cierta discapacidad, con dificultades para la movilidad, por no hablar del peligro que suponen cuando salimos del portal, que eso hay para escribir un libro, que alguno sale del portal y se cruza con prácticamente un avión pero con ruedas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de otros temas. Una pausa y volvemos. Casa del Parque, en esta su casa en 7 Televisión, abordando diferentes materias del ámbito municipal. Hemos hablado en el primer bloque de esos patinetes que han llegado, decían los contertulios, para quedarse, esos medios eléctricos que desde luego tienen una gran posibilidad y una gran trayectoria, nunca mejor dicho, pero decíamos, hay que buscar la regulación de manera lo más rápida posible por el beneficio de usuarios y del resto de vecinos que a lo mejor no se ha montado ni se piensa montar en uno a lo largo de los próximos meses. Vamos a abordar otros asuntos. Hay que hablar un poquito de agua y de cómo está la red de saneamiento en general y la red de abastecimiento en la ciudad de Málaga. El grupo de ciudadanos precisamente ha pedido o ha elevado una petición precisamente al equipo de gobierno para valorar en qué situación se encuentran en determinados puntos esa red de abastecimiento, el trabajo que realiza, sobre todo a partir de un nuevo problema, no es el primero, en una zona concreta, en la zona de la Victoria, donde hace escasos días vivíamos una nueva avería, reventó una gran tubería, con lo que supone para los vecinos, la molestia y sobre todo con el daño que provoca una situación de este tipo. ¿Cómo se encuentra la actual red y sobre todo, en este caso, arranco con Ciudadanos, ¿qué le han pedido exactamente al equipo de gobierno? Pues primero, precisamente eso, preguntar cómo se encuentra la red, porque no es lógico, ¿no?, que se sucedan tantas averías, una detrás de otra, tantas roturas de tubería, porque el incidente al que hacía referencia, que yo parecía poco menos que una sucursal del Aquapar, porque en el jardín de los monos corría el agua de forma abundante y evidentemente primero se está perdiendo ese agua y segundo, bueno, las molestias que causa a los vecinos, a los vehículos, al entorno de un colegio que hay enfrente, es decir, que son molestias que tienen que soportar los vecinos. Y evidentemente nosotros lo que creemos es que, bueno, lo que más o menos ya se sabe también, que hay una red de saneamiento y de suministro en nuestra ciudad que es bastante antigua, que tiene mucho tiempo, está bastante envejecida y lo que presentamos y lo que pedimos en esa moción precisamente es conocer el estado real de toda la red de saneamiento y de suministro de agua de todo Calle Cristo de la Epidemia y la zona de la Victoria, porque es bastante reincidente en esa avería y luego lo que pedimos es pues un plan de actuación para que no se vuelvan a repetir. Hay que recordar que en su momento el equipo de gobierno, o sea, la red de saneamiento y de suministro, la necesidad de realmente están tasadas, porque sí que se sabe, se hizo un informe en su momento por parte de Masa en el que pues bueno, se relataban las deficiencias o las necesidades que tenía la ciudad para reparar o hacer actuaciones y el equipo de gobierno pues quería pagarlo a costa de los ciudadanos, incluyéndolo una subida en el recibo del agua, lo cual nosotros pues nos opusimos porque no creíamos que fuese oportuno el volver a meterle la mano al bolsillo de los malagueños para hacer este tipo de cosas cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos convenios urbanísticos pendientes de cobrar por valor de más de 100 millones de euros. Al final era una cuantía similar a lo que venía a costar esa actuación en la ciudad. Entonces queremos, como digo, que se evalúe ese estado en esa zona concreta, porque sí que ahí es bastante recurrente esa avería, y que ese plan, que bueno, que se anunció en su momento, que se le dé una salida, se le dé una viabilidad y que se busque una financiación que no sea exclusivamente, como siempre, lo fácil y lo cómodo que es ir al contribuyente a volver a subirle su impuesto, a subirle el recibo del agua para hacer esas actuaciones que, bueno, que consideramos que hay otra alternativa de financiación y que no tenga que repercutir tan directamente a la familia malagueña. Ahora escuchamos la posición del equipo de gobierno, pero quiero preguntarle desde el Partido Socialista, valoran la situación, lo que conocen y lo que tal vez no conocen en torno a la situación actual de esta red de abastecimiento en la ciudad y sobre todo, ¿esto es un accidente, es algo que puede pasar o tiene que ver con un deterioro controlado? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que pasó hace muy poquito en el Jardín de los Monos es un ejemplo más del deficiente estado de la red de saneamiento
que tenemos en la capital. Alejandro ya ha comentado como la misma EMASA pues hizo hace más de un año un informe donde cifraban aproximadamente unos 130 millones de euros lo que era necesario, por un lado, para separar las pluviales del saneamiento, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Málaga, que por eso cada vez que caen 4 gotas, como están mezclados los dos tipos de agua, se inunda todo. 25 años que no se acometen grandes obras de infraestructura en lo que agua se refiere en nuestra ciudad. Y bueno, EMASA dio al Ayuntamiento de Málaga a 75 millones que deberían haberse empleado para este tipo de renovación de la infraestructura. Lo dio al Ayuntamiento de Málaga y claro, pues están lógicamente ahí, ¿no? Hace escasamente 1 o 2 meses, desde el Grupo Municipal Socialista, sí que se propuso para el tema de los presupuestos destinar 72 millones de euros para toda la zona de carretera de Cádiz, que especialmente la zona de la gasolinera Alaska es especialmente sensible, porque por allí está el arroyo de las Cañas y cada vez que llueve, pues con la mezcla que tenemos de pluviales y saneamiento, pues aquello se convierte en un lago, para dar respuesta mínimamente a eso. Pero el problema es que es necesario llevar a cabo el plan que la misma EMASA ha dejado pintado, ¿no? Esos 130 millones y una amplia renovación de la infraestructura de aguas en Málaga. Isabel Torralbo. Sí, nosotros siempre hemos incidido mucho que las infraestructuras, aquellas que realmente dan servicio a la ciudad, están en un estado todavía, digamos, previo a lo que debería ser el siglo XXI, por no decir algo, porque realmente, pues se ha hablado de la separación, pero también las propias infraestructuras de saneamiento, incluso en algunos casos, bueno, las de agua, todos los distritos antiguos, Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, tienen un serio problema. En concreto, por ejemplo, en la zona de Victoria también hay un canal subterráneo que recoge de varios arroyos y se han detectado que se han filtrado en esas aguas que se utilizan para el riego, incluso en el parque, que se hayan filtrado aguas residuales, con lo cual el problema de los colectores ahí debe ser bastante importante, porque desde Calle el Agua llega habiendo problemas hace ya años con ese tema, y se hicieron unas analíticas también, pues tenía residuos ¿no? Entonces creemos que sí, que es muy importante, que se habla mucho de las grandes obras, pero una ciudad que no tenga una infraestructura de saneamiento, también hacemos mucha referencia al cableado, porque es que nos parece que en el mismo sentido también pone en peligro además mucho la seguridad de la infraestructura, las viviendas y tal, pues en circunstancias a lo mejor con el tiempo peor y tal, pues lo vamos a pagar muy caro cada vez que de agua, cada vez que haya vientos como los que últimamente nos hemos encontrado, que no son muy habituales, pero cada vez lo vamos viendo más, pues vamos a ver que las infraestructuras se van a seguir dañando y las causar a los ciudadanos van a ser muy grandes. Vemos que realmente esa es una de las principales inversiones que tiene que realizar la ciudad, y como se ha dicho, EMASA ha hecho grandes obras, ha hecho obras importantes y bien hechas, pero es verdad que, bueno, aquella cesión que hubo de las instalaciones, digamos, de EMASA y el canon que pagó al ayuntamiento, no se invirtió finalmente en lo que debiera, y era en haber avanzado más en la renovación de esas infraestructuras de saneamiento y de separación de pluviales y residuales. Creo que debe ser al mismo en la ciudad de prepararnos para tener una buena infraestructura y para prepararnos pues bueno, el cambio climático nos va a poner un gran reto en todo ese. Tenemos que estar a la altura. Todo eso lo tiene presente el equipo de gobierno, están los planes del equipo de gobierno ir mejorando esta red. ¿Por qué ocurre esto de manera tan relativamente habitual en algunos puntos de la ciudad como la zona de la Victoria? Sí, bueno, decir que claro que lo ha tenido y de hecho ha cumplido lo que era un acuerdo de pleno de invertir 56 millones de euros para cubrir las necesidades de infraestructura hidráulica. En ese acuerdo plenario se comprometía el Ayuntamiento, pero también se instaba a la Junta de Andalucía a que se comprometiera e hiciera inversiones en esta infraestructura hidráulica en la ciudad de Málaga por valor de 72 millones de euros, que no lo ha hecho ni un solo euro. Inversiones, pues se ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo de separación de las aguas fecales y de la red fluvial y las fecales. Se han ido también renovando la red de saneamiento, la red de abastecimiento de agua potable. Y tenemos que decir que tenemos una de las redes de saneamiento más avanzadas de España, debido gracias a la modificación del PEGO, todas las nuevas urbanizaciones, todos los nuevos desarrollos que se han hecho, estaban obligadas a tener una
red separativa de aguas. En cuanto a las roturas que ha habido en Cristo de la Epidemia, decir que tenemos una red de agua potable, pues con una antigüedad, más de 50 años de antigüedad, y que es necesario pues ir renovándolo, y esto es lo que se hace. EMASA actúa en más de 6.000 incidencias, repara más de 6.000 incidencias al año. ¿Y qué pasa? Pues que la mayoría pues pasan inadvertidas a los malagueños, por toda la ciudad, porque son pues tuberías de menor tamaño, muchas veces por injerencias, por obras de privados, por otro tipo de problemas que hace que se rompa una tubería, pero que solamente en casos como este, que son de tamaño más de medio metro, pues hace que el caudal de agua sea tan grande, pues que llame mucho la atención y que se convierta en noticia. Pero ya te digo, son más de 6.000 incidencias las que EMASA durante todo el año está reparando continuamente, y cuando abre una calle y ve detecta y bueno, tiene un plan de renovación de esta red de abastecimiento de agua potable, pues va renovando periódicamente, y según también se van dando la urgencia. En concreto ha habido 3 intervenciones. Una se produjo en el colector de saneamiento, luego hubo otra en una conducción que se produjo por una conducción ajena a EMASA y que rompió una tubería de saneamiento, y esta última. Entonces, bueno, tampoco es un gran... Oh, Dios mío, ¿qué está pasando en la zona de Cristo de la Epidemia? Es necesario el mantenimiento de la red, es un servicio básico, y el Ayuntamiento, pues desde luego, tiene todos los recursos a su alcance para mejorarlo. Como ha dicho Alejandro, para tener más recursos se propuso un incremento del canon. Ciudadanos votó en contra. Los recursos son escasos, y hay que, cuando se quita, si se le quiere asignar a mejorar la red hidráulica, si la Junta no aporta lo que tenemos, pues hay que ver a qué otras partes se le quita, a qué otras áreas, servicios básicos que también ofrece el Ayuntamiento. Y por lo tanto lo que se hace es una optimización de los recursos de la mejor manera posible, y aún así yo creo que EMASA cumple de una manera pues bastante satisfactoria su función. Elvira, que EMASA está actuando, reparando averías, que no nos enteramos y tal. Hombre, es que menos, ¿no? Es que lo mínimo que se tiene que hacer es hacer las reparaciones, porque si no, aquello podríamos, no me he enterado de una, solucionábamos la movilidad del centro de una tacada, porque todo el mundo nos compramos una piragua y entonces podríamos bajar por calle Victoria sin ningún problema. Evidentemente, EMASA tiene que arreglar, es que no todas las tuberías son tan importantes como esa. Hay muchas, la mayoría son más pequeñitas. Lo que me ha dicho es que EMASA va a reparar. Evidentemente, es que claro, tiene que reparar. Cuando se dice que hay un gran problema en Cristo de la Epidemia, no lo hay. Bueno, cuéntaselo a los vecinos. No, en toda Málaga no. Cuéntaselo en los nuevos distritos de obra nueva igual, ¿no? Pero los distritos antiguos que hay que ir renovándolos, lógicamente. En los distritos nuevos, donde la normativa ya te dice que tiene que ser separado, que los diámetros de las tuberías son mucho más amplios y tal, pues evidentemente ahí todo irá mucho mejor. Pero Málaga, si no el 60% de Málaga es mucho más antiguo que todo eso, después del cambio de normativa que has mencionado. Y todo eso... Uno de los más avanzados de toda España. Bueno, según datos de EMASA, según el estudio de EMASA, no hay datos que según la información que me llega a mí, no se tiene constancia realmente de lo que hay separado y de lo que no. Que no se ha hecho... ¿Cómo que no? Entonces el plan que estáis hablando... Bueno, el plan que tienen es que están diciendo que hay que modernizar. ¿Cómo se va a saber el presupuesto de lo que hay que invertir si no tiene claro, no tiene identificado? Sí que hay un plano principal de las que van a las bombeadoras y a las depuradoras. Hay actuaciones que se saben. Vamos a terminar de escuchar a Alejandro Carballo y luego... Que intervenga. Porque hay actuaciones que sí que están tasadas y se saben que lo que hay que hacer. Hay que recordar la Avenida Pacífico y hay una serie de actuaciones que evidentemente se sabe. Vamos a escuchar a Alejandro Carballo, por favor. Me llega de EMASA y lo que pasa es que no puedo decir quién me lo ha comentado. Que has consultado EMASA, espera que te llegue la información de EMASA. La espero con los brazos abiertos. Y evidentemente nosotros estamos de acuerdo en que
que Masa presentó en ese informe y esas actuaciones que decía que eran necesarias, es que estamos de acuerdo en que son necesarias. Si ahí lo único que diferíamos nosotros es la forma de financiar esas actuaciones, porque evidentemente lo cómodo para el equipo de gobierno en este caso ha sido, pues... lo cómodo, ¿no? Pues sí, es lo cómodo. ¿Dinero qué No. hago? Pues pero le bueno, subo... es decir, hágase, y No, decir, ahora con hágase. qué, no, a la policía no se lo quite, a bomberos no se lo quite, Hágase. no sé qué, entonces No, aquí no, pues sí. lo Yo ya cómodo te he es la dicho, oposición, hágase todo. Elvira, yo ya te he dicho, Del Cano. que el A los gastos ayuntamiento... superfluos, que hay muchos. Yo ya te he dicho Los que el gastos superfluos, pues ayuntamiento... tú misma, cuando hagas el presupuesto. Además de los gastos superfluos, que algunos sí que hay, Pues lo miráis. te acabo de decir que hay más de 100 millones de euros en el ayuntamiento de convenio urbanístico que están pendientes de cobrar. No tanto. Bueno, no tanto no, Sí, es sí, mucho si más de 100 fuera- millones. Si fuera fácil de cobrar, estaría cobrado. Son convenios No, que están... claro. Si Señora estuviera- Torralbo, quiero escucharla. Sí, Si fuera fácil de cobrar, estaría Porque cobrado y vamos a estaría escuchar- gastado. Por eso no es fácil, pero lo fácil sí es subirle y si los no están impuestos. cobrados, no será porque Lo el equipo de fácil, gobierno señor no haya Carballo, querido cobrarlo lo como fácil sí es podrá subir el entender. impuesto. Le tú pido lo has al señor dicho. Carballo y a la señora Maeso que por favor escuchen a la Claro, portavoz quiero de decir que Málaga obviamente Ahora. los colectores generales los conocemos, este plano Los está sacado- generales, y Vamos esos a son escuchar a la los- señora Torralbo, sobre por los favor. que se está actuando mayormente. Ahora bien, dentro de los que vierten a esos colectores generales, ahí sí que hay mucha dificultad y además muchísimos colectores, muchísimas saneamientos que están muy viejos, que renovado desde hace muchísimos años y que están dando problemas, incluso pérdida de agua, eso sí lo ha dicho Masa, muchas pérdidas de agua, pero es que claro, de estos 10 años podríamos decir que Masa está funcionando muy bien, hasta 15 te diría, pero antes, en el propio barrio donde yo vivo, se renovó la infraestructura porque teníamos agua de un pozo. Bueno, pues se volvieron a utilizar las propias infraestructuras que teníamos los vecinos, que se habían, financiado con dinero de los vecinos en los años 80 o por ahí, para engancharlas con las nuevas. Y eso ha provocado que constantemente están buscando fugas y pérdidas de agua. ¿Por qué? Pues porque se hizo de una manera un poco chapucera. Entonces, claro, si no utilizas una red vieja cuando la has levantado todas las vías para meter lo nuevo, para hacerla con agua del ayuntamiento de la zona, pues claro, al final te encuentras con esos problemas. Entonces, queda mucho por hacer en todo lo que es el saneamiento y la reabastecimiento. Rosalma Rodríguez. Y bueno, Elvira, las actuaciones de Masa, ¿no? Obviamente son reparaciones y son un parcheo, pero lo que Málaga necesita, sobre todo en toda la mayoría de la zona, que no es zona de nueva construcción, es un plan de inversiones hidráulicas, porque recordamos también que tenemos muchas tuberías aún de fibrocemento, que nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, es que hay un colegio que tiene una parte, un techo de uralita, pero es que el agua que bebemos pasa por tuberías de fibrocemento. Estamos en la misma, entonces no es suficiente, Elvira, no es suficiente con arreglar. Necesitamos un plan de inversión hidráulica. No tiene problema en que el Después agua de 30 pase por años, ahí. después de 30 años, es que no tiene nada que ver. Y ahora- A ver, ha habido grandes, desde luego que Masa no solamente repara, desde luego que cuando repara hace la sustitución de la infraestructura completa. Pero de ese zonas trocito, de ese trocito. Hombre, bueno, es que estaría muy bien levantar entera Málaga y que cambiar es lo la que red necesitamos. hidráulica Bueno, cada de vez que Málaga. la hemos levantado, está falsado. Si sale el genio mágico, también se podría aprovechar lo cuando podemos se hace cambiar. un plan de reasfaltado, que al final levanta media calle, pues, Eso pues, cuando- eso, Por lo visto, no sé si lo por lo conocerá. visto, el plan de refaltar no sé. sirve ni para soterrar el cableado. No sé si Fíjate. lo conoceréis. Que hacemos un plan de asfaltado, metemos Hay el distintos cableado, planes. A ver, ni es que a lo mejor lacerado. no lo conocéis, pero hay distintos planes. Hay algunos que son asfaltan y hay planes integrales de calle. Cuando se hace un plan integral pero de la asfaltado calle, y ya sí lacerado, que no. se mete también el saneamiento. Pero es que hay distintos grados de intervenciones en las calles. Entonces, no siempre que se vaya a modificar el asfaltado Sí, se sí. va a cambiar Pero sí, O el yo digo- acerado. Sí, o el yo acerado. digo- Hay yo no digo distintos que se planes tenga en que función hacer, de las necesidades de la pero- calle. Y con respecto al Pero una fibrocemento, acerado, es que no tiene nada que ver las actuaciones ni el peligro para las personas, para la salud de la red de fibrocemento de los tejados con las tuberías. Está comprobado que en las tuberías, mientras no haya rotura, no hay ningún problema y además que no es ingerido. No hay problema porque Pero sea después de ingerido. 30 años, no hay el problema ingerido. El fibrocemento problema va es perdiendo para las cualidades. Después de 30 años el fibrocemento pierde las cualidades la y nariz. aunque no sé, cualquier incidencia que Estamos tenga de va a acuerdo provocar... en que estaríamos de acuerdo en que estaríamos todos que la idea es que sean todas cambiadas,
pero que no es peligroso a día de hoy, mientras no haya... Quienes deben estar algo más contentos o no, no lo sabemos, seguramente habrá que esperar algo más. Decía la portavoz de Málaga ahora que hasta hace un poco tiempo, en la zona en la que reside, todavía se suministraban o se abastecían pozos, a partir de pozos. Hace escasas semanas se ha firmado, hace escasos días, se ha firmado ese convenio que desde luego es relevante. Hablamos de 750 viviendas de Miraflores del Palo, una zona muy amplia de la capital, que hasta ahora no pertenecía a la red de Masa. Cuando hablamos de siglo XXI, de los nuevos tiempos, de tal, ¿esto se corresponde realmente, pregunto, es habitual en las grandes ciudades que todavía queden zonas desgajadas de la red de abastecimiento habitual? Pues hay muchas zonas en las que todavía no se ha dado ese paso. Realmente, para poderse adherir a la red de Masa, tiene que entre la población de ese barrio, de esa zona, con EMASA. Y a veces hay que hacer pues infraestructura que en todos los casos son financiadas por los propios ciudadanos. Cuando tú vas a comprarte una casa nueva, parte de lo que tú estás pagando por la casa se ha gastado en la urbanización de la calle y en la red de saneamiento y de abastecimiento de agua, en el acerado, el asfaltado, etcétera. Lo mismo cuando se tratan de construcciones antiguas donde no se ha hecho esa infraestructura, que sí que es necesaria para conectarte con la red de EMASA, pues igual que se le pide a la persona cuando va a una urbanización nueva, se le pide a esa persona que está en esa zona antigua. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se llegan a poner de acuerdo en cómo lo pagamos, cómo no lo pagamos, hasta que se llega a ese acuerdo, se firma el convenio y ya se puede hacer la necesaria, que normalmente, por ejemplo, en el caso de Colmenarejo, que después de 10 años también se firmó ahora un año y medio o 2 años, pues ya se llegó a un acuerdo con los vecinos de cómo iban a pagar poco a poco en el recibo del agua, pues ese iba a ser financiado por una parte por el ayuntamiento, pero por otra parte lo que ellos tenían que pagar, cómo lo iban a ir pagando en su recibo del agua, una parte añadida de la infraestructura. Y eso se está haciendo en cada uno de los barrios que no están adheridos a la red de Masa, pero que por supuesto que ese interés, mejor sería que todos estuvieran utilizando la red de agua, porque es la que más seguridad tiene, más control y que desde luego es más deseable. Bueno, no sé cómo valoran desde el resto de grupos, ya casi para terminar. Bienvenido, desde luego, el hecho de que todas las zonas de Málaga, sobre todo esta de gran población, pueda sumarse también a algo que parece tan evidente. De hecho, en este caso de Miraflores del Palo, se iniciaron las conversaciones, las negociaciones por parte del equipo de gobierno con los vecinos a raíz de que nosotros presentamos una moción en el ayuntamiento para dar voz a los vecinos, porque sí que acudieron a nosotros diciendo que a raíz, no sé si los espectadores lo recordarán, que hubo un vertido de detergente o no sé qué fue en el pozo en el que por el que se suministraba el agua a todos los vecinos, y claro, y esa responsabilidad recaía a los propios vecinos, o sea, a la propia entidad de conservación de Miraflores del Palo. Entonces, claro, en el siglo XXI realmente no es lógico que el suministro de agua tenga que recaer esa responsabilidad bajo los vecinos. Pero tampoco es así. Muchas veces eran los propios vecinos los que, al estar suministrándose de propios pozos, ellos hacen la gestión de ese agua, no tienen que pagar el agua a Masa, entonces pues a lo mejor ellos eran los propios interesados. La pena es que de ¿qué no pasa tener con los pozos? Porque el pozo, por ejemplo, que claro, pero que ellos son los primeros que hasta ahora y a lo Masa mejor no no han quiso. tenido ese interés por pasar a formar parte de la red de Masa. No es el caso, seguro, Bueno, Elvira, precisamente no por lo sé, eso, porque qué por raro eso que entonces acudieron, hasta el año pasado no hayan por ido eso, a... aquí, bueno, si llevan, llevan- si Antes llevan no había, años, antes no había Elvira, preguntas. Ah, bueno, Eso si creía llevan que era a años. partir de que no había, Si no llevan había años, problema. no, he dicho, recorrido Hay que por ver la con la deuda. deuda. claro, Hay que ver con la deuda, llevan que haya años, que llevan años ajustarla en y el tema. calcularla. Lo único que he dicho es que a raíz de esa moción que presentamos nosotros en el ayuntamiento, el equipo de gobierno se sentó a negociar con los vecinos, porque precisamente era una de las cosas que pedíamos en esa moción. Oye, que lo veo muy bien, que lo hayáis hecho y lo veo perfecto que se haya llegado a un acuerdo con el beneplácito Pues de mira, los vecinos eso y Masa lo hace de con Masa todos en los este barrios, caso. independientemente de que lo pida un partido político o no lo haga otro partido político. Es una iniciativa que a partir de que Porque las asociaciones de todavía. vecinos requieren sentarse con EMASA, se hace Bueno, yo te animo a que hable con los vecinos de Cristo de la Epidemia. Yo te Y animo que a que hable con los vecinos que te dirán lo más contrario. aproveche los pozos, porque cuando se hizo eso hace unos 12 años así en mi barrio,
pozo que teníamos un derecho de uso todos los vecinos, se lo ofrecimos a Emasa para que ese agua pudiera, y dijo que no hacía falta agua. En este caso creo que lo estaban valorando. En este caso creo que lo estaban Este valorando para riego, es una pena, hombre, porque el pozo, por ejemplo, está al lado del campo de fútbol Desde de la luego que es una Mosca. pena. Sí, Y no, servía no, para pero, el campo de pero fútbol, no, cuanto pero eso menos lo dale valoran, servicio. eso lo valoran, si lo pueden utilizar para riego, si no, o simplemente para Al dejarlo final se como queda reserva. y se vende Si no, el para agua no- en Cuba. Si no, Y simplemente eso para es no muy triste. sobreexplotarlo, que también es importante que haya reserva en el... Rosa del Mar Rodríguez, ya casi Sí, para bueno, cerrar el programa. El tema de Miraflores, verdad que lleva muchísimos años de trayectoria. El problema estaba en la deuda, que estaba cuantificada en aproximadamente 2 millones de euros, y ahí Se ha rebajado. estaba un poco el atasque, que hasta que no se ha rebajado, pues no se ha llegado al acuerdo. Vamos a caer comentábamos hace un momento, se van a aprovechar las conducciones antiguas que pusieron los Hombre, es que vecinos si eso hubiera que provoca hacerlo, muchas pérdidas. pero es que si hubiera que hacerlo, Sí. todas nuevas, ¿cuánto Claro, tendrían que pagar pero los vecinos? Elvira, ¿Cuánto tendrían que pagar Elvira, los Vamos vecinos? a terminar de Elvira, escuchar. vamos a estar en los mismos. Están los mismos, no, Vamos pero- a estar en los mismos porque pero a ver, dentro de muy poco Pero es tiempo que hay que vamos a utilizar la tener lógica. que Pero reparar hay que esas util- condiciones. Bueno, pues entonces esas tú hablas con los condiciones. vecinos y le dices cuánto Y- cuesta hacer toda la instalación nueva Sí. y que lo van a tener que Es pagar. muy Bueno, antigua, Elvira, porque date cuenta a ver, que Miraflores fue el que le dio agua a las cuevas y le puso el Claro. muro a cambio. O sea, Que y en el sí, 89 que- se derribó el muro, esas Todos Para los terminar- días tienen las anteriores. casas súper Sí que nuevas, me- pero Vamos que a veces escuchar, hay por que favor, a aprovechar. la concejala del Partido Socialista. Sí que me gustaría también, que además es una moción que llevamos nuevamente, que la hemos llevado nosotros y supongo que otros partidos, yo recuerdo otra también de Ciudadanos, no se trata por igual a todos los barrios de Málaga. Tenemos a los vecinos de Los Games, Las Games, sí, que es son una las zona que zonas está de más hacia los montes, a caballo entre Palma, agua Palmilla, corriente. Ciudad Jardín, que todavía no tienen agua. Y se abastecen de pozos que dependen de que llueva, de que no llueva, camiones Cuba, y bueno, también lo están intentando y bueno, tiene mociones aprobadas, ¿no? Por unanimidad de que se dote de agua, y ahí está también quizá el mismo atasco que había con Miraflores, y bueno, pensamos que si con Miraflores del Palo se ha podido llegar a un acuerdo, esperamos que con los vecinos de Los Games Se va Todo el mundo haciendo tiene con derecho todos los al barrios, agua. con Colmenarejo se ha llegado a un acuerdo, lo que pasa es que Por eso hay que llegar esperamos a que con acuerdos entre lo que hay que pagar, lo que no hay que pagar, porque lo lo que que, pasa es que no el paguen los acceso vecinos al agua lo es pagan un el resto los derecho malagueños humano también. y no se puede negar. Sí, no, lo que no pagan los propios vecinos lo pagan los malagueños también. Entonces hay que llegar a acuerdos. Elvira Maeso, concejala de Movilidad, miembro del equipo de gobierno del Partido Popular, gracias. Alejandro Carballo, Ciudadanos, muchas gracias por Muchas estar con gracias nosotros a una vez vosotros. más. También a Rosa del Mar Rodríguez por participar una vez más en la Casona del Parque. Muchas gracias. E igualmente a la Muchas portavoz gracias. de Málaga Ahora, Isabel Torralbo. Nosotros volvemos la próxima semana, ya lo saben, la Casona del Parque siempre cada miércoles, 9 de la noche, aquí en 7 Televisión. Hasta luego.